Muy bien, buenos días muchachos y muchachas de modalidad en línea. Soy el maestro Eusebio Solís García y voy a mencionar el módulo 3 que se llama el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Como lo mencioné en el video 2, se dio la firma de lo que viene siendo el Tratado de Guadalupe. Ya la gente ya no quería a Antonio López de Santana, que iba y venía y tomaba el poder. Pues ahí entra Benito Pablo Juárez García, mejor conocido como Benito Juárez, que entra al poder sustituyendo a Ignacio Comonfort, ya que Benito Juárez, benemérito de las Américas, puso orden, redactó una constitución que fue la de 1857, mejor conocida como Leyes de Reforma, donde separa a la iglesia del gobierno, donde surgen las leyes de libertad de culto, de registro civil, de libertad de expresión, donde don Benito Pablo Juárez García, él hubo una guerra de reforma porque los conservadores y liberales estuvieron enfrentando para saber quién era el que ganaba, si los centralistas o federalistas. Y en ese entonces hubo dos capitales, los conservadores en la Ciudad de México y los federalistas en Veracruz, donde Benito Juárez en su gobierno, que duró dos partes, 1857 a 1862 y 1867 hasta su muerte en 1872, pues cambió varias cosas. ¿Dónde? Benito Juárez, como teníamos deuda con Francia, Inglaterra y España, él redactó un tratado de la soledad que se firmó en Veracruz pidiendo prórroga para que podamos pagar la deuda, donde los ingleses y españoles se aceptaron, pero los franceses no quisieron y buscaron un pretexto para invadirnos, donde en el cual, chicos y chicas, para comentarles, se dio la segunda intervención francesa o batalla de Puebla, donde Benito Juárez le pidió ayuda a Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz y Ramón Corona para atacar a los franceses, donde le ganan la batalla a los franceses, pero aún ganando la batalla, empezaron a perseguir a Benito Juárez. Él se iba escapando porque lo quería cazar el emperador Maximiliano de Habsburgo, porque no lo impuso Napoleón III, que él era de Austria, y su esposa Carlota de Bélgica. Benito Juárez se iba escapando, llegando por ejemplo a Monterrey, San Luis Potosí. De hecho vivió en Saltillo, donde hay una casa que se llama Recinto a Juárez, y ahí fue donde separó a Coahuila de Nuevo León. Y luego después de ahí se va a una ciudad que se llama Paso del Norte, hoy conocido como Ciudad Juárez, Chihuahua, y él se escondió antes de llegar a Ciudad Juárez en la Cueva del Tabaco, en la laguna. Luego después de ahí Benito Juárez se fue a Nueva Orleans, en lo que estaba en el gobierno Maximiliano de Habsburgo, cuyo gobierno él tenía un proyecto de educación, economía, pero como dejó de recibir apoyo del gobierno francés, Benito Juárez regresó y lo mandó a fusilar en Querétaro junto con Roberto Mejía, Miguel Miramón y Maximiliano de Habsburgo. Los mandó a fusilar, retoma el poder Benito Juárez y una persona de nombre Porfirio Díaz redacta la frase sufragio efectivo, no reelección, cuya frase la tomó Francisco I. Madero, donde lanza el plan de la Noria para desconocer a Benito Juárez y no le hacen caso. Muere Benito Juárez, toma el poder Sebastián Lerdo de Tejada, dura 4 años y lanza el plan de Tuxtepec. Porfirio Díaz corre a Sebastián Lerdo de Tejada y de ahí empieza el porfiriato. Empezó en 1877 y terminó en 1911, donde tomó el poder Porfirio Díaz 8 veces. Tenía un grupo de gabinete de personas mayores, había un grupo que se llamaba los intelectuales, donde en la cuestión económica estábamos mejor que Estados Unidos, en la cuestión tecnológica llegaron las primeras vías de ferrocarril, el telégrafo, mandó a construir lo que viene siendo el Palacio de las Bellas Artes, y lo que hoy viene siendo el Monumento a la Revolución iba a ser la Casa Presidencial, pero como no lo culminaron, por eso se le llama el Monumento a la Revolución, donde hubo mucha desigualdad social, a los ricos, a los pobres. Y de ahí surge el nivel preparatorio, porque buscaban preparar para estudiar una carrera. Y además, cuando estaba el porfiriato, ya se estaban rebelando, hubo 2 huelgas, Río Blanco, Veracruz y Cananea, Sonora, donde hubo muertos. Y, por ejemplo, surgen los hermanos Flores Magón con su periódico El Regeneración, que estaba en contra del porfiriato, surge la caricatura política que se mofaba del porfiriato, y surgen los hermanos Cerdán, que son poblanos, que se pusieron en contra del ejército de Porfirio Díaz y murieron. Pero surge la figura de Francisco I. Madero, de Parras de la Fuente, Coahuila, donde redacta el libro La sucesión presidencial de 1910, donde desconoce el gobierno de Porfirio
Porfirio Díaz, luego redacta el Plan de San Luis, donde convoca a la gente el 20 de noviembre de 1910 a lanzarse en armas y da inicio a la Revolución Mexicana. Y hubo una entrevista que se llamó la entrevista Díaz-Greenman, donde dice que era la dictadura perfecta, empieza la Revolución Mexicana y con el Tratado de Ciudad Juárez, Chihuahua, expulsan a Porfirio Díaz de México, se va a vivir a París, Francia, allá vive sus últimos 4 años de vida y allá fallece. Se da inicio a la Revolución Mexicana, donde la Revolución Mexicana, chicos y chicas, se las voy a contar, tiene varias etapas. No toma el poder Francisco y Madero, toma el poder Francisco León de la Barra, en lo que entra Francisco y Madero. Entra Francisco y Madero al poder con José María Pino Suárez y se da algo que se llama la Decena Trágica, que se da en febrero, donde Victoriano Huerta estuvo en contra de Madrid, José María Pino Suárez, y los asesinan. Toma el poder Victoriano Huerta, pero pone a Pedro Lascurain para no ser sospechoso, y Pedro Lascurain dura 45 minutos en el poder. Entra Victoriano Huerta y entra la figura del Barón de Cuatro Ciénegas, Venustiano Carranza, que lanza el Plan de Guadalupe, que se firmó en Ramos Arizpe, Coahuila, desconociendo a Victoriano Huerta, donde se crea el Ejército Constitucionalista, hoy Ejército Mexicano. Luego entra la figura de Pancho Villa y Emiliano Zapata, donde hubo 2 bandos, los convencionalistas y constitucionalistas. Convencionalistas, Eulalio Gutiérrez Treviño, Pancho Villa y Emiliano Zapata, que se juntaron en Aguascalientes, y Venustiano Carranza tomó el poder, cuyo poder lo tomó, en el cual mandó a asesinar a Pancho Villa. Lo mandó a asesinar porque para él era un peligro, donde Pancho Villa es el único extranjero que entró a Estados Unidos y no lo han capturado porque invadió Colombo, Nuevo México, donde Pancho Villa tenía la División del Norte, Los Dorados, invadió Zacatecas, Torreón, San Pedro y Chihuahua. Y Emiliano Zapata defendía a los campesinos, decía tierra y libertad, y la tierra es de quien la trabaja. Venustiano Carranza toma el poder y se da la Primera Guerra Mundial en el mundo, y a México le piden apoyo. Le prometen que le devuelven el territorio que nos quitaron los norteamericanos, pero Venustiano Carranza dijo que no y perdió Alemania, la Primera Guerra Mundial, y desde 1917 él redactó la Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hoy tiene vigor, donde Venustiano Carranza pues crea una doctrina Carranza que no puede intervenir México en problemas extranjeros, mandan a asesinar a Emiliano Zapata y luego sigue Álvaro Obregón. Álvaro Obregón perdió un brazo en una batalla en Celaya y él manda a asesinar a Venustiano Carranza. Toma el poder Álvaro Obregón y manda a concluir el Palacio de las Bellas Artes. Se crea la Secretaría de Educación Pública, cuyo personaje fue José Vasconcelos. Termina su periodo, antes eran de 4 años, los periodos presidenciales con reelección. Luego ya después de Madero ya no hay reelección. Desde el Guadalupe Victoria hasta Vascuelo Ortiz Rubio fueron 4 años. De Lázaro Cárdenas a la actualidad son sexenios, para que sepan ese dato. Por ejemplo, entra al poder Álvaro Obregón, termina su primer periodo, se vuelve a reelegir, él va a un restaurante La Bombilla, lo asesinan de 3 balazos en la cara y entra al poder Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, él era el jefe máximo. Con él surge el PRI, el Banco de México. Se da una ley que se llama Ley Calles, que prohíbe manifestaciones religiosas, que de ahí se derivó lo que viene siendo la guerra cristera, que eran los cristeros contra el gobierno, y decía cuya frase, viva Cristo Rey. Luego después de ahí termina el poder Plutarco Elías Calles, entra Pascual Ortiz Rubio, Emilio Póster Gil y Abelardo L. Rodríguez, que fueron gobernando 2 periodos de 2 años, pero Plutarco Elías Calles tenía voz y voto. Luego entra la figura de Lázaro Cárdenas, donde Lázaro Cárdenas, al entrar al poder, expulsa a Plutarco Elías Calles. Él cambia muchas cuestiones sociales, agrícolas, hay expropiación de tierras, que de ahí surgen los ejidos. Se da en España la Guerra Civil Española, donde escapan de ese país, y Lázaro Cárdenas recibe a exiliados, niños huérfanos, y además se da la expropiación petrolera, donde le compramos la compañía norteamericana, y de ahí surge Pemex, surge el Instituto Politécnico Nacional, y termina su sexenio, y él todavía siguió a la fecha hasta su muerte. Por mi parte sería todo en este video del módulo 3. Espero les guste y que tengan un excelente día.